A diario, muchas mujeres sufren el mismo destino al que fui obligada a enfrentar. Prisionera de mi vida, encarcelada por mi verdugo, quien debía ser quien me protegiera. Miedo, dependencia, presión, esperanza de cambio. Había muchos motivos que me impedían escapar. El frío de la noche no era tan helado como el silencio que me envolvía cuando él estaba cerca. Cada palabra suya era una cadena más que me ataba a un destino sin salida. Pero una vez le quitas la humanidad a alguien, solo queda venganza. Esa noche, la oscuridad no solo cubría el pueblo, sino que también marcaba un augurio de que mi vida, mi trágica existencia, llegaría a un punto sin retorno. Podía sentirlo acercarse. Cada respiración agitada mía era un paso torcido suyo, más cerca. La distancia era mínima y el olor a trago barato ya se sentía en la habitación. Solo sentía el impacto, mi cara contra el suelo. El polvo me quemó la boca, el olor a alcohol y a su furia llenó todo. Él no estaba enojado por accidente. Quería terminar conmigo, borrar lo que yo era, porque mi voz le daba vergüenza, porque mi intento de salir le costaba demasiado. No hubo gritos, no hubo manos amigas, hubo silencio que olía a resignación y a rabia. Después vinieron los golpes, los empujones y finalmente la última decisión. No recuerdo cada movimiento, solo la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía, sino su ira. Me sujetó y con violencia fría y sin retorno me arrancó la cabeza. No fue un accidente, no fue algo que se pueda callar con un accidente. Me cortó la historia de raíz, como si fuera un recuerdo que puede ser sustituido. Me dejaron tirada, fuera del camino, como se deja un objeto roto. El pueblo vio lo que pudo mirar y apartó la vista. Me llamaron de muchas maneras. La que se fue, la loca, la bruja. Yo había sido mujer, cuidadora, madre de sueños frustrados. Ahora tenía un nombre impuesto por la violencia. La chola sin cabeza. La muerte no fue silencio para mí. Una muerte despierta, que observa y recuerda, bajo la tierra. Y en los pensamientos de los vivos, aprendí a conocer cada rincón donde se esconde, cada sombra que pisa y la culpa que arrastra en sus noches de borrachera. Aprendí que la culpa no camina recta, se arrastra, espera, se mete en los poros del que la carga. Y yo me hice presencia de esa culpa. No necesitaba una cara para ser reconocida. Mi ausencia era suficiente para que él supiera que algo suyo había quedado sin cobrar. Las noches de aquel hombre cambiaron. Al principio pensó que la impunidad lo protegía. Más cerveza, más tabaco, más risas en la cantina. Pero la risa se le fue secando, en los vasos que ya no encontró consuelo, porque en cada reflejo aparecía algo que no podía nombrar. Una falda que no estaba, un movimiento de trenzas en el borde del vaso. Las voces en la calle se inclinaban ante un rumor. Ese hombre cargará con esto. Y la culpa, como agua lenta, empezó a carcomerle la cabeza. Que todo terminó fue como muchas otras. Un hombre incapaz de dormir, caminando sin rumbo. Y a la vez fue distinta, porque ya no tenía dónde huir. Lo encontraron solo, en el borde del río. Nadie vio el momento exacto. Los pueblos no siempre quieren ver cómo se rompe un hombre, pero las versiones que corrieron después fueron iguales de contundentes. Su cabeza había quedado separada de su cuerpo. No diré cómo, ni por qué exactamente. La gente prefiere versiones que no manchen demasiado la memoria común. Hay quienes dijeron que la culpa lo consumió y que enloqueció hasta hacerse daño. Otros susurraron que fue la justicia de la tierra, que la misma violencia que él aplicó se volvió contra él. Lo único cierto es que su final fue la igualación brutal que la violencia reclama. Lo que él había arrancado de mí terminó por ser arrancada de él. Yo no he vuelto a la vida de antes. No busco venganza como fiesta, ni quiero que alguien celebre la caída de otro, pero aprendí que la memoria no cabe en la cabeza que elige olvidar.
He quedado en los rincones, donde se recuerda a las mujeres que fueron negadas. Me muevo en las borracheras, en los reflejos de los vasos, en la brisa que levanta una falda. No tengo rostro, pero tengo una presa a la verdad. ¿Qué hay en esta tierra? Consecuencias que se estiran hasta donde llega la culpa. Si alguien pregunta por justicia, la respuesta es complicada. La ley muchas veces falla, pero la vida sigue cada día y tiene sus maneras de cobrar. Así fue. Él creyó poder arrancarme la identidad. Terminó perdiendo la suya. No por un castigo alegre, sino por el peso de lo que hizo. El pueblo aprendió a no mirar con indiferencia. Aprendió que una mujer arrancada tiene voz, aunque esa voz venga desde la ausencia. Bienvenidos a la segunda parte del podcast Historias para no dormir en Bolivia. Hoy presentamos a la Chola sin cabeza y estamos con Jazz, Aileen y Alejandro. ¿Qué creen que siguen ocurriendo tantos feminicidios en Bolivia? Yo creo que siguen ocurriendo porque no hay un castigo severo, digamos, a todos los que cometen estos crímenes, y tampoco hay investigaciones correspondientes. O sea, siempre los casos se dejan a la suerte. Sí, tipo, no se pueden, como que no se llegan a asustar y así, y lo siguen haciendo así sin miedo, porque no hay ningún castigo y nada por el estilo. Opino lo mismo, creo que no hay una sentencia como tanto formal como para las personas que cometen ese acto, ¿no? ¿Y ustedes creen que hablar de estos temas genera conciencia en la gente? ¿O más bien hace que la gente se calle, no sé, tenga miedo de soltar sus cosas? Siento que es más un tema de educación de las personas y no tanto concientizar, porque es un tema que lo vemos casi a diario, ¿no? Feminicidios en Bolivia se escuchan siempre. Yo creo que es más todo la educación que existe aquí en Bolivia frente a los feminicidios. Básicamente sería eso, porque tipo, cuando hablan de feminicidio es como que un tema todo normal, porque es tan común de verlo. Es como que así pasó esto, pasó lo otro, y es como que sí, es normal porque al final no llega a haber un castigo así, firme. Sí, no se le da la atención que necesita. Se lo toma muy a la ligera. Y chicos, ¿ustedes qué relación ven entre la historia que contamos y lo que pasa en la vida real? Bueno, muchas veces las mujeres tienen miedo a que los hombres lleguen borrachos porque los hombres son muy violentos, digamos, en algunos casos. Entonces, esa yo creo que es la relación que tiene. Que podríamos relacionar la realidad que hay en Bolivia, que quizás no hay un control en lugares muy lejanos sobre el alcohol y es como que muy abierta la venta de alcohol puro y esas cosas. Y en cierta parte hacen que los hombres igual como que estén más cerca a esas cosas y bueno, hay algunas familias que son acostumbradas a quizás el machismo de las mujeres, de que tienen que proteger a sus mujeres o algo así, y bueno, las mujeres a veces son maltratadas, ¿no? Sí, básicamente están como que educados con el que a la mujer hay que someterla y ya lo ven tan normal. ¿Qué creen que se podría hacer como sociedad para que reaccionemos antes de que sea tarde? Yo pienso que viene desde la educación, tratar de inculcar esos valores de la igualdad de género, exacto, que no siempre el hombre tiene que someter a una mujer. Y ese tipo de actividades que piensan que es como que solo hace la mujer y el hombre es como que la somete. Y no solo eso, tal vez algo que tenga que ver con leyes, que sea un poco más fuerte. A pesar de que podríamos decir que una problemática en Bolivia también es que no contamos con muchas cárceles y muchas personas dejan sus casos abiertos porque no los meten presos por feminicidios, qué sé yo. Y viene desde ahí, yo creo. Desde las autoridades que puedan hacer algo mucho más rígido Sí. que tenga que ver con las leyes. Los castigos y las investigaciones deberían ser iguales para todos, porque igual muchas veces la gente que abusa es la gente que tiene más poder. Entonces al final no puedes hacer nada contra ellos. Y es la realidad, porque muchas veces, o sea, más que todo las chicas se quedan calladas por ese temor, digamos. Porque las personas que abusan normalmente son
personas que tienen poder, entonces es como que te amenazan, digamos, si tú dices algo vas a cagar o tus hijos van a cagar o algo así, digamos. Básicamente la justicia tendría que ser igualitaria. Y a ver, piensa bien, eres hombre. Hay muchas veces que hay mujeres que son las que abusan también y son las que pegan a los hombres. No hay una ley que proteja al hombre como tal, como lo hay con la mujer. Sí, yo conozco un amigo que igual, o sea, su chica, digamos, lo trata así de la mierda. Y es feo de ver, o sea, en ambos casos es horrible, porque nadie debería sufrir esos tipos de maltratos, ni un hombre ni una mujer. Entonces yo creo que igual capaz tenga que ver un poco del amor propio. Digamos, si tú sabes, o sea, porque las cosas no empiezan de un golpe, sino siempre van escalando. Al principio son discusiones que subidas de tono, luego ya son, digamos, agresiones físicas, pero yo creo que si tú paras todo de comienzo, si tú hablas, no necesariamente tienes que ir a denunciarlo de una, pero puedes hablar con tus papás, puedes hablar con tus amigos, y así, digamos, ya como que puedes salir de eso antes de que sea tarde. Tal vez hablando igual, puedes salir antes de que sea tarde. Si hablamos de una igualdad, sí ponemos el feminicidio tan importante, porque también no ponemos la agresión hacia los hombres tan importante como lo hacemos con la mujer. Creo que en Bolivia la ley va mucho más para la mujer, y si nos ponemos a pensar en alguna situación de alguna chica de nuestra edad o algo, siente una denuncia a un hombre, la culpa va totalmente hacia él. Y muchas veces hay esas opciones en las que los hombres tienen que escaparse del país y salir, porque no hay nada que los defienda a ellos, ni que puedan dar sus reportes, qué sé yo, investigaciones, porque todo cae en el hombre y no debería ser así. Sí, eso también es algo muy malo, porque, digamos, yo como hombre, tranquilamente alguna chica podría decir que yo he ido golpeado, o sea, Sí. y a mí me caen, porque no diga lo que diga, digamos, es como que el sistema está en mi contra. Sí. Entonces, como dijimos, digamos, ya debería haber una investigación más clara, o sea, la justicia debería ser más clara. Debería haber debería haber investigaciones claras y que llegue a una conclusión. Y bueno, esto tampoco es solo en las relaciones, así de pareja, también está en trabajo, en estudios, en todo. Incluso en la familia. En la familia. Uh-huh. Entre hermanos, por así decirlo. Papás. Todo. Todo tiene que estar involucrado. Bueno, ustedes, ¿qué les genera escuchar un relato así, sabiendo que es la realidad de muchas mujeres en nuestro país? Pucha, es algo muy preocupante, digo yo, porque a pesar de que el relato sea muy antiguo, sigue demostrando muchas situaciones que siguen pasando en la actualidad, porque básicamente esos son como que pensamientos de los tiempos pasados, por así decirlo, y es como que sí preocupa porque no hay algo que lo frene completamente. Yo pienso que cada vez que hay un nuevo caso de alguna mujer que muere, estamos más propensas a ese riesgo que hay, ¿no? En Bolivia no estamos en un lugar seguro, podemos decir que es complicado quizás confiar en la gente o en nuestro mismo entorno, porque al final no sabemos qué puede pasar, y puede ser la realidad de muchas chicas, muchas mujeres ahora en la actualidad. Sí, yo pienso que de cierta forma es como que se ha llegado a normalizar, digamos, un poco el abuso y esas noticias, porque en nuestro país es donde más se escuchan ese tipo de noticias, es donde más inseguridad hay, digamos, para las chicas, bueno, en general, pero ahora tenemos el tema para las chicas. Entonces, bueno, como ya dijimos, la solución sería las leyes, un control estricto, pero también concientización, o sea, no sé, tal vez en el colegio, evaluaciones psicológicas, porque igual hay mucha gente que lo hace por locos. O sea, hay mucha gente que tiene problemas y por eso reaccionan como reaccionan. Pero, ¿sabes? Esto empieza a ser... Son cosas pequeñas que una ya se tiene que ir a dar cuenta. Como dices tú, que tiene que empezar desde la educación, porque empieza como que con los chicos que son bien controladores. Tipo, no, elimina esto, o borra esto, no, ¿por qué te estás hablando con él? Empieza desde ahí y ya va aumentando a situaciones más. Perdón. Quizás podemos hablar, digamos, del machismo, que es como que hay mucha gente mayor que está acostumbrada a la educación de antes, que estaban muy acostumbrados a que la mujer está en la casa, que tiene que cuidar a los hijos, y es desde ahí, desde el principio de todo, yo creo, que como que se mantuvo esas ideologías de la mujer, y bueno, básicamente ahora el mundo ha cambiado, ahora
todo es por igual, la mujer como el hombre pueden hacer las mismas cosas. Y nada, yo creo que ese es el comienzo de todo. Y esa es la educación de antes y la educación que hay ahora. Entonces la educación también podría ayudar a cambiar esta situación. Claro, sí. Y más que todo, nosotros, digamos, como jóvenes, quizás lo entendemos un poco más, pero podríamos ponernos en alguna situación de pueblos a los que no llega, digamos, una educación como la que hemos tenido nosotros y no tienen esos mismos principios o valores o creencias, tal vez. Y quizás desde ahí, ¿no? Empezar a cultivar una nueva educación en Bolivia desde lugares alejados y ya en todo lugar, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cómo creen que influye el machismo en estos casos? Así específicamente. Pues el machismo influye totalmente en estos casos, porque como dijeron antes, una persona machista es una persona que vive, digamos, en la mentalidad de antes, que lo que dijo Elena, la mujer se queda en la cocina, la mujer es la que tiene los hijos. Entonces, esas ideas chocan mucho con el presente que tenemos ahora, porque ahora todos hacen lo que quieren, digamos. Ahora el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los hijos y la mujer es la que sale. Exacto, entonces el machismo es igual otro gran problema que tiene, digamos, nuestro país y que va muy relacionado con el feminicidio. Sí, totalmente. ¿Por qué creen que muchas veces se culpa más a la víctima que al agresor? Yo creo que son pensamientos mediocres de la actualidad, porque siento que actualmente es como que juzgan mucho a una chica de, ay, porque se vistió muy destapada y la chica apareció muerta en algún lado, es como que la culpan y le dicen, no, porque la chica estuvo, qué sé yo, muy semidesnuda o esas cosas. Ella se regala. Ella se lo ganó. O también podríamos hablar que actualmente tiene mucho que ver con la inseguridad de las personas y las cosas que se hablan actualmente, ¿no? La ansiedad, inseguridad de las personas, que podemos hablar que eso quizás va escalando en una pareja. Normalmente se ven inseguridades y esas cosas como que al pasar el tiempo suben de nivel y no podemos relacionar las cosas normales con las cosas que no tendrían que pasar dentro de una relación. Los celos, quizás que las mujeres no puedan tener más amigos o los hombres no pueden tener más amigas. Los va escalando a insultos. Sí, insultos, empujones, golpes. Claro, eso es como les dije, ¿no? Las agresiones no empiezan de una con un puñete, o sea, siempre empiezan desde lo más leve y van escalando las cosas. Yo creo que, como dije antes, si capaz hubiera más apoyo hacia las personas que sufren violencia, sería más fácil para ellas hablarlo y desde un comienzo, digamos, antes de que las cosas escalen y se llegue a la tragedia de la muerte. Y capaz igual las culpan diciendo, no sé, ¿por qué no denuncias? O ¿por qué no lo cuentas? O no lo has dicho antes. Pero no se dan cuenta que capaz la persona está siendo presionada para no hacerlo. No saben si la situación por la que está pasando. E incluso no suelen denunciar por lo mismo, por la falta de castigos, de seguridad, de justicia, exacto. Misma, o sea, porque el valor que tiene que tener una mujer para... Porque si pónganse que denuncia, le dicen ya se entera el tipo ese que le está agrediendo y ya está. Y no hacen nada, digamos. Sí, muchas veces los arrestan, pero a las horas salen. Entonces, y ya van directo a... Exacto. Eso igual es un gran problema, o sea, eso de las cárceles que salen días, es nada que ver, pero yo igual escucho muchas veces algunas chicas, digamos, decir, es mi novio, puede hacer lo que quiera, digamos. Entonces, yo creo que con el apoyo y la educación, eso puede cambiar. O sea, yo creo que si sabes que vas a tener todo el apoyo posible, es más fácil para ti hablarlo, ¿no? No tienes que aguantar tantas cosas. Sí, y yo creo que más que todo es darse cuenta las señales que dan las cosas, que no están bien. Y para uno, si está bien de la cabeza o tiene las ideas maduras, yo creo que piensa antes y se da cuenta de las señales que le da las cosas que son buenas y que son malas. Creo que uno ahí se da cuenta de las cosas. Otro tema igual que pienso que puede influir es que capaz igual está muy normalizado en nuestro país, digamos, como ya dijimos, el chupar todos los días, ¿no? Porque muchas veces
algunas personas, digamos, hombres, cuando están viendo, digamos, un partido se ponen a chupar. Si su equipo pierde y se ponen agresivos, ahí cagó la mujer, digamos. O sea, agarran, ¿no? Sí. Quizás la culpa. O después de jugar un partido siempre hay mucha costumbre de después de jugar de hacer tiempo. Entonces a veces esas cosas no terminan bien. O sea, estás yendo a hacer deporte, digamos, no mezclar las cosas. O te pones hasta la comida lista ya. Es que La mujer ya. por eso genera, digamos, Sí. Pero la agresividad. estas son cosas mínimas, ¿no? O sea, porque no habría por qué enojarse o algo por esas cosas. Quizás es como que hacerse pagar con la pareja, hacerse pagar con la mujer, o quizás pasa viceversa, digamos. Sí, o sea, obviamente no son actitudes normales. O sea, obviamente la persona... Y eso está viene desde la tocada. casa, ¿no? Ah, A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué de las tácticas que usan quizás los hombres a sus parejas o no sé, al revés, para esa manipulación que tienen que tener para que se callen, ¿no? Y no puedan hablar y no puedan tener la seguridad de quizás denunciar o hablar de lo que les está pasando? yo creo que muchas veces es el abuso de poder. Porque conozco algunas historias, digamos, donde son docentes los que empiezan a hacer cosas raras con sus estudiantes, digamos. Entonces, ahí como que ve el miedo de, ¿lo acuso o no lo acuso, digamos? ¿Es mi docente? Y ahí entra un poco el miedo. O incluso en trabajo. Muchas veces jefes son los que se van insinuando, digamos, a sus empleadas y justamente por ese miedo de me va a despedir o no voy a encontrar otro trabajo, incluso las amenazan, digamos. Si tú dices algo, cagas, digamos. Si tú dices algo, yo conozco gente que te puede hacer mierda, digamos, cosas así. Mucho causar miedo, digamos, a la persona. Y bueno, en relaciones que recién están empezando, capaz, como la chica está tan enamorada, el hombre llega a manipular, tipo, si haces esto terminamos. Y la chica, no sé por qué, por algún miedo, no sé, tan enamorada estará. Dice sí, y va acatando todo lo que su novio enamorado le pida. O podemos también hablar de casos que se escuchan frecuentemente, que es que un tío a su sobrina o un padrastro a su hija o su hijastra, qué sé yo, tiene como que ese poder, ¿no? De imponer cosas, y es quizás ese miedo a la autoridad o a alguien mayor que impone manipulación más que todas las personas y da ese miedo. Sí, yo sé de un caso, digamos, en la que a una chica le pasó algo, pero no sabía, digamos, el nombre del chico, porque fue en una fiesta. Y muchas veces igual se encubren entre ellos, entre amigos, digamos, o entre conocidos, digamos. Entonces, tampoco sabes bien, digamos, la denuncia a quién, cosas así, ¿entienden? O sea... Sí. También el confiar mucho en una persona. Creo que todos deberíamos tener ese nivel de desconfianza. Paremos. O la confianza, tenerla hasta ahí. Ajá. Exacto. Yo, por ejemplo, hice un cortometraje que trataba un poco de eso, digamos, de una pareja de amigos, hombre y mujer, y a la mujer, digamos, le empiezan a llegar cartas, cosas así, anónimas. Y resulta que todo el tiempo fue su mejor amigo, al que le contaba todo, el que estaba enamorado de ella. Y al final la secuestra, digamos, por su amor enfermizo que tiene. Y la mata, creo, ¿no? Y la mata, sí. Entonces, Por la obsesión también, ¿no? ajá. La obsesión, sí, exacto. La obsesión pasa... Hay muchos temas. Sí. Sí, no sé, creo que últimamente esa obsesión de no querer soltar, no querer dejar a una persona por simple hecho de, no sé, Celos. posesión, tal vez, no querer que otra persona viva feliz su vida y tener esa posesión encima, imponer cosas, manipulación, algo, puede influir harto en eso. Pero bueno, si tuvieran que mandar un mensaje a la gente que está viendo este video, ¿qué le diría? Sería que no se queden calladas. Que denuncia. A este número. Y recuerden, hablen antes de que les quiten la voz. Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. No olviden dar like, comentarnos algunas de sus historias y suscribirse. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.